y que prueba que recibió donaciones para la campaña suya de Bavaria por 81 millones de pesos. Este tributo afecta directamente los intereses de empresas productoras e importadoras de gaseosas o comestibles ultraprocesados. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Es un gran gusto saludarlos. Gracias por estar en el reporte, coronel. Hace unos minutos, esta mañana, fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra 3 congresistas. Se trata del senador Carlos Abraham Jiménez y la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez, también el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa. La razón es que estos 3 legisladores participaron en los debates y votaciones sobre la aprobación o puesta en vigencia de los llamados impuestos saludables, a pesar de que habían recibido aportes de empresas interesadas en la suerte de esta norma. Los impuestos saludables fueron creados el año pasado mediante una reforma al estatuto tributario que aprobó un tributo a las bebidas ultraprocesadas. Y otro a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Los impuestos saludables fueron creados justamente por unas razones de salud pública. Después, también el año pasado, surgieron iniciativas para aplazar la entrada en vigencia de los impuestos saludables por 2 años. Los aplazamientos significan una demora en esa entrada en vigencia de los impuestos, con las consecuencias negativas para la salud de los consumidores y muy positivas para el bolsillo de reconocidas compañías. Este tributo afecta directamente los intereses de empresas productoras e importadoras de gaseosas o comestibles ultraprocesados. Entre ellos están Bavaria, que tiene entre su objeto social la producción de toda clase de bebidas, como refrescos, maltas, refajos, jugos y aguas saborizadas. También Postobón, cuyo objeto social consagra la producción, importación, envase y distribución de gaseosas, refrescos, jugos de fruta y maltas, entre otros productos. El tema es que para debates y votaciones relacionadas con los impuestos saludables no se declaró impedido el senador Carlos Abraham Jiménez. Miren este documento, que es una presentación ante la plataforma del Consejo Nacional Electoral y que prueba que recibió donaciones para la campaña suya de Bavaria por 81 millones de pesos y de Postobón por 45 millones de pesos, para un total de 126 millones de pesos. En una situación similar está la representante a la Cámara, Adriana Carolina Arbeláez, quien votó para aplazar la entrada en vigencia de los impuestos saludables a pesar de haber recibido 3 aportes de Postobón que suman 70 millones de pesos y uno de Bavaria por 45 millones de pesos, es decir, 115 millones de pesos de aportes para su elección de parte de empresas interesadas en la suerte de esta iniciativa. El tercer congresista cuya investidura será demandada es el representante a la Cámara, Jairo Humberto Cristo Correa, de Norte de Santander, quien no se declaró impedido para el trámite, a pesar de que le recibió 36 millones de pesos a Bavaria y 90 millones de pesos a Postobón, para un total de 126 millones de pesos declarados como aportes o donaciones ante el Consejo Nacional Electoral. No sé si la doctora Jessica Hoyos ya está en la línea. Ella fue la abogada que presentó la demanda de pérdida de investidura contra estos 3 legisladores ante el Consejo de Estado. Es también la presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Jonathan, ¿la tenemos en comunicación? Sí, aquí está la doctora. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Doctora, por favor, explíquenos de manera más sencilla y breve que pueda, ¿cuál fue la norma que a su juicio violaron estos 3 congresistas cuya investidura acaba de mandar usted ante el Consejo de Estado? Sí, señor. A ver, anteriormente el Congreso de la República modificó la Ley Quinta mediante la Ley 2003 de 2019, que es el reglamento interno de los congresistas. Y en el artículo primero, en el literal E, ellos habían dicho que no era conflicto de interés el que debatieran o propusieran proyectos de ley que afectaran a
las empresas que les habían financiado electoralmente sus campañas. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo demandó este literal E y efectivamente la Corte Constitucional, mediante sentencia 302 de 2021, unánimemente dijo que sí era un conflicto de interés, que era evidente, que era actual el conflicto de interés cuando los congresistas debatieran o participaran de debates en donde pudiese beneficiar directamente o indirectamente a los donantes de sus campañas. En este caso, efectivamente, el 18 de octubre de 2023, el año pasado, mientras se debatía el presupuesto general de la Nación, los congresistas demandados, estos 3 congresistas que usted ya hizo referencia, participaron. Uno de ellos firmó la proposición y los otros 2 votaron a favor que se dilatara la entrada en vigencia de los impuestos saludables, es decir, que ya no entraran en vigencia el año pasado, sino que empezaran 2 años después. Y ellos pues tenían un conflicto de interés. Su deber era declararse impedidos, decir que no podían debatir en ese momento porque habían recibido financiación directa de Postobón y de Bavaria. Sí, es decir, de un interesado en la ley. Sería el mismo caso, doctora Jessica, yo sé que usted está presentando una demanda específica sobre esto, pero sería el mismo caso de los congresistas que recibieron donaciones de empresas vinculadas con las EPS y votaron la ley de la reforma a la salud. Pues Daniel, la Corte Constitucional dijo que este conflicto de interés se tiene que estudiar caso a caso, individualmente. Entonces ahí tendríamos que estudiar si los congresistas recibieron directamente la financiación o si la financiación entró por partido. El debate sería diferente. Acá el conflicto de interés es porque ellos directamente recibieron la financiación. Hubo congresistas que estaban en la misma situación del senador Jiménez y la representante y los representantes involucrados en esto y que sí declararon un impedimento en el momento de la votación y del debate. Sí, señor, hubo congresistas que se declararon impedidos en el Congreso y vale la pena contarles a la audiencia algo, y es que Adriana Carolina Arbeláez, incluso en el debate que hubo la reforma tributaria, cuando se implementó el artículo 54, que es el que habla de impuestos saludables, que es decir, impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, se declaró impedida. Es decir, ella lo tenía claro, ella sabía que no podía debatir. Se declaró impedida para la aprobación de la ley, pero no para la implementación del aplazamiento. Pero no para el debate en donde pretendían aplazar este impuesto, porque es que, mira, este impuesto las organizaciones de la sociedad civil llevan más de 7 años diciéndole a Colombia, al Congreso de Colombia, que lo implemente, porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En su momento, hace varios años, cuando era ministro de Salud, Alejandro Gaviria, él estuvo defendiendo esta medida y sin embargo se hundió por el gran lobby que hubo en su momento. Tan pronto incluso fue aprobada el artículo 54, el impuesto a bebidas azucaradas, fue demandado ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ya dijo que es una medida constitucional porque estamos hablando de comestibles ultraprocesados que son nocivos para la salud. Y todo este debate que se ha dado, y ella no se declara impedida, en el 18 de octubre, en el debate de la ley de presupuesto general.